Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes a los que están visitando, a los que están en vivo en Facebook. Bienvenido a la Iglesia Bíblica Vida Nueva en Madrid. Y hoy seguimos en el libro de Hechos y estamos en el capítulo 5 esta semana. Y quiero dar un contexto a los que están quizás visitando de YouTube, que el libro de Hechos fue escrito por el doctor Lucas. Él escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de Hechos. En el libro de Lucas tenemos el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y en este evangelio, junto con los otros 3 evangelios, los autores nos muestran que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y vemos en el libro de Lucas este ministerio de Jesús vivo en la tierra. Pero en el libro de Hechos tenemos el ministerio de Jesús, pero hecho por los apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a hablar de ese Hechos de los apóstoles bajo el poder del Espíritu Santo. El poder de Jesús resucitado, vivo en los apóstoles. Entonces, antes de comenzar esta meditación, me gustaría orar, pedir que el mismo Espíritu Santo me ayude a compartir estas palabras, que sea Dios hablando y no de mi persona. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias que el doctor Luz escribió este capítulo. Gracias que quiere enseñarnos algo el día de resurrección a través de su palabra. Pido que dame claridad y que sea glorificado en la prédica de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo puedo resumir la prédica de hoy con 4 palabras: poder, libertad, persecución y sufrimiento. Estas 4 palabras. Estas van a ser los 4 puntos de mensaje de hoy. Y el título de la charla es el poder de la resurrección del Rey Jesús demostrado. Entonces yo espero que van a ver en ese texto de la Biblia el poder de Jesús demostrado en la vida de los apóstoles. Entonces acompáñame en tus Biblias o pueden abrir su móvil el libro de Hechos y vamos a estar leyendo de versículo 12 en adelante. Primeramente voy a leer los primeros versículos, comenzando con el versículo 12. Y por las manos de los apóstoles se hicieron muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaba todo unánimes en el portfolio de Salomón. Y lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo lo alaba grandemente. Y los que creen en el Señor aumentaban más, grandes números así, hombres y mujeres. Tanto que se acababan los enfermos en las calles y ponían camas y lechos para que pasaran el Pedro, y lo menos su sombra cayesen sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos vinieron a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, el primer punto, vemos en este versículo el poder de Dios. Es interesante que en el capítulo 4 del libro de Hechos, versículos 29 y 30, los apóstoles mismos oraron. Y ve lo que dice versículos 29 y 30. Y ellos oraron y dice: ahora Jesús, Señor, tome en cuenta sus amenazas y concede tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno,
Por eso, extiende tu mano para que sana y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hermano, vamos a estar bien claros. Los apóstoles estaban claros que Jesús es el Mesías proclamado en el Antiguo Testamento, que vivió los 33 años, y ahora ellos confían y están seguros que Jesús está en el cielo al lado de Dios. Él es rey. Él es rey de reyes, señor de señores. Y él está orando, pidiendo en el nombre de Jesús, danos este éxito. Es interesante que en Juan capítulo 12, Juan capítulo 14, versículo 12, eso es lo que Jesús dijo a los discípulos, a los apóstoles, cuando todavía él estaba presente con ellos. Y dijeron a ellos, ciertamente les aseguro que él cree en mí, las obras que yo hago también las harás. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo de Padre. Fíjese que Jesús está diciendo, vas a hacer cosas más grandes que había hecho Jesús. ¿Cómo puede ser que los apóstoles pueden hacer cosas mayores de Jesús? Bueno, una cosa interesante, todos los milagros hechos por Jesús, todos los hombres murieron. Aunque fueron sanados por Jesús, ya después de algunos años murieron. Pero la obra de los apóstoles era de compartir las buenas nuevas. Y muchos recibieron la salvación, vida eterna. Y ellos nunca morirán. Esa es la obra más grande, es de compartir las buenas nuevas y ver una persona cambiarse de ser una nueva criatura. Entonces, este milagros, a veces hay gente que ve la sanación y se enfoca en la sanación. Y vemos algo interesante que en este pasaje dice que sacaron a la gente y pusieron en la calle esperando la sombra de Pedro. Ahora, el texto no dice si la sombra curó a ellos. Y a veces la gente tenga superstición y se enfoca mucho, se enfade. Todo está la atención, está en la sanación. Pero es interesante que Jesús, cuando él sanaba a una persona, él decía, no diga a nadie. No diga a nadie, vaya a su pueblo, no cuenta. Entonces, nuestro ejemplo, nuestro Jesús, nunca quiso promover tus milagros. Los milagros de Jesús eran probar que él sí era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y lo que yo quiero mencionar en este texto es que el poder de Dios mostrado en estos milagros es una señal del poder espiritual que está disponible a la iglesia hoy en día. Déjame repetir esto. El poder de Dios mostrado en este milagro a través de los apóstoles son una señal que el poder espiritual está dispuesto, está disponible, no solo en aquel tiempo, pero hoy mismo, en el 2020. Vamos a seguir en este capítulo. Entonces, hemos visto el poder de Dios. Acompañarme en versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaba con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, echaron manos a los apóstoles y los pusieron en el cárcel público. Mas un ángel del Señor abrió de noche la puerta de cárcel y sacándolos, dijo, y puesta en pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. Haciendo oído esto, entraron la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, viniera el sumo sacerdote y lo que estaba con él, y convocaron el concilio y todos los ancianos y hijos de Israel, y enviaron a cárcel para
fuesen traídos. Pero cuando llegaron a Celis, no lo hallaron en el cárcel. Entonces volvieron y dijeron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrado con toda seguridad. Los guardias fueron en pie antes de la puerta. Mas cuando abrimos, a nadie allá adentro. Cuando oyeron esta palabra, el sumo sacerdote, el jefe de guardia de tiempo y los príncipes dudaban en qué vendrá a parar aquello. Pero vinieron uno, les dijo esta noticia. He aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia. Porque temía ser apedreado por el pueblo. Cuando lo trajeron, lo presentaron al concilio y el sacerdote le preguntó. Miren lo que está pasando. El segundo punto que quiero enfocar ahorita es que hay libertad en espíritu y ningún hombre puede eliminar. Hay poder en Jesús y nadie puede frenar el avance del evangelio. Jesús está construyendo su reino. Nada puede parar. Dios tiene poder para librar cualquier hombre de una prisión. El poder de Dios resucitado, viviente, no puede ser sostenido por un muro o una prisión, a un puerto, algunas rejas y unas cadenas. Y nosotros sabemos de la historia que muchos gobiernos intentaron detener el mensaje del evangelio. Hace un tiempo, Sharon y yo estaba en Inglaterra y logramos visitar el pueblo de Oxford. Es muy impresionante, de allá en Oxford hay una estatua donde quemaron tres pastores. Quemaron en el año 1555 Latimer, Ridley y Kramer por haber predicado fielmente la palabra de Dios. Los gobernantes trataron de frenar la obra de Dios. Y todavía, más de 400 después, este hecho ya está proclamando el evangelio. No se pueden parar quemando a una persona. Interesante que en el 1949, Mao Zedong llegó a ser el presidente del poder comunista en China. Entonces, él quería frenar la obra del evangelio. Cuando él llegó a poder, dice que había como 700,000 cristianos en China. Entonces, él agarró todos los pastores que pudiera encontrar y los mandaron lejos a los campos, al campo de construcción, el campo de lo que sea, las prisiones, lejos. Y él pensaba, sacando los pastores de sus congregaciones, van a caer. Pero es interesante, es como que él estaba aprovechando y enviaron un poco de misioneros a todo el país de China, anunciando las buenas nuevas. Es interesante, como ese hombre quería frenar el evangelio, pero lo que estaba siendo utilizado de Dios para extenderlo. Una cosa que él hizo es que puso un sistema de trenes en toda China. Y esa ayudó la expansión del evangelio. Y otra cosa que él hizo es que él quiere cambiar el diccionario de idioma de China. Y yo creo que había como quizás 30,000 caracteres en el alfabeto. Y él puso una comisión de eliminar tanto y creo que quedó nada más con 3,000. Es interesante, con ese 3,000 era más fácil de traducir la Biblia en su idioma. Entonces hay muchas maneras en que él, tratando de frenar el evangelio, ayudó a extenderse. Cuando llegó Billy Graham
a China en el 1988 porque su esposa Ruth, no sé si recuerdo que nació en China, dice que había más o menos 10 millones de cristianos a esa fecha en China. Entonces, en vez de frenar en 38 años, en vez de tener 700,000, había más de 10 millones. Hermanos, no se pueden frenar la obra de Dios. Pero quizá un ejemplo más cercano es que en el año 1956, a lo mejor escucharon esa historia que mataron 5 misioneros en Ecuador. Hay una película de ese hecho que se llama Punto de Lanza, es gratis en internet. Anima a ver eso. Pero ese indios, ellos querían frenar la obra allá de extensión del reino. Y esa historia me acerca mucho porque el piloto de este avión, tu hermano, que se llama Phil, presentó el evangelio a mi papá cuando estaba en el liceo. Y mi papá llegó a ser cristiano a través del testimonio de su hermano. Y mi papá se fue a estudiar en Chicago, en la Universidad Wheaton, y allá conoció Jim Elliot, que fue uno de los 5 misioneros que se murieron. Y yo recuerdo esa historia de mi juventud y quiero compartir una frase que dio Jim Elliot antes de morir. Él dijo, no es tanto el que da lo que no pueden conservar para ganar lo que no pueden perder. Déjeme decirlo de nuevo. No es tanto el que da lo que no pueden conservar para ganar lo que no pueden perder. Entonces, esos son ejemplos, hermanos, que Dios está mostrando. Que hay libertad en el espíritu y no se pueden frenar la obra de Dios. Ahora, seguimos en el punto 3. Vamos a ir al versículo 28. 28 dice, recuerdo que el sumo sacerdote iba a hablar y dice, en versículo 28, nos mandaron estrictamente de no enseñarse en este nombre y ahora habiendo lleno a Jerusalén con vuestra doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondieron Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colocando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra el príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ellos oyeron esto, se enfurecieron y querían matarlos. Ahora, viene el tercer punto. Cuando hay la proclamación de la verdad del Evangelio, habrá oposición. Cuando se proclama la verdad del Evangelio, habrá oposición. Pregunto, ¿qué está pasando en este versículo? Pedro simplemente estaba diciendo la verdad. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús de la muerte. Él es nuestro Salvador. Él ofrece arrepentimiento y perdón. Con esta clara verdad, los gobernantes se enfurecieron y quieren matarlos. Ahora, si no recuerdo nada de la predicación de hoy, de esa meditación, quiero que entienda eso. ¿Qué quiere mostrar eso? Ellos están mostrando el carácter de un hombre caído. Y está mostrando que el hombre está bajo el control de las fuerzas más allá de su conocimiento y comprensión.
fuerzas malignas que se oponen fuertemente a la voluntad, el propósito y amor de Dios. A medida que predicamos el evangelio, los hombres y las mujeres están invitados, algunos son atraídos, muchos son redimidos, algunos no reaccionan, pero hay otros que son enfuriados y actúan en una manera violenta. Pero Dios quiere que miramos más allá de esa oposición inmediata a esos hombres, comprendiendo que la oposición nunca se producía sino por fuerza de la existencia de ciertas principales y poderes detrás de esos hombres. Quiere que nosotros entendamos que atrás de esos sacerdotes, atrás de todos estos líderes, hay un poder controlando a ellos. Efesios 6, versículo 12 dice que porque nuestra lucha es contra seres humanos, no es con seres humanos, sino contra poderes, con autoridades, contra potestades que domine este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Amigos, hermanos, el problema no son estos hombres, son aquellos que influencian estos poderes y autoridades que están sentados en posiciones de poder detrás de esa escena, manipulando a los hombres, manteniéndolos bajo su control y usando a ellos como títeres. No sé si ha visto a una títeres de cuerdas. Entonces, los títeres se mueven según la persona que está manejando. Yo en el año 2009 tuve oportunidad de estar con un pastor de Rumanía. Él se llama Joseph Thom. Y uno de los libros que él escribió habla de la persecución. Él fue un pastor en Rumanía. Inclusive, él firmó el libro. Pero era emocionante escuchar su testimonio. Y él nos contó que cuando él estaba en Rumanía predicando la palabra, fue arrestado por la policía y lo llevaron a la cárcel. Y ellos dijeron a Joseph, no está claro, no entiende que nosotros tenemos el poder de dejarle en la cárcel por toda su vida. Tenemos poder de matarte. Y Joseph, con muy calma, él dijo, sabe que cuando yo miro a vosotros, yo lo veo como vosotros como títeres. Que tú estás bajo control de Dios. Tú no puedes hacer nada que Dios no permite. Aunque ellos están siendo influenciados por el poder de ese mundo, atrás de ellos estaba Dios. Y él estaba convencido que nada puede pasar a él si no puede por la voluntad de Dios. Entonces, pensando en este punto, que cuando nosotros queremos compartir el evangelio, vamos a tener oposición. Tenemos que recordar que cuando compartimos la palabra de Dios, hay personas que están siendo controladas por fuerzas celestiales. Muchas veces cuando tenemos un tiempo de oración, oramos por los enfermos. Pero yo creo que como en la iglesia es importante que nosotros entendamos que hay una guerra espiritual. Hay gente que quiere controlar a personas. Es muy triste lo que está pasando en ese mundo. ¿Cuántos niños, cuántas personas han sido abusados sexualmente en matrimonio que ha sido pegado?
es una evidencia que hay un poder atrás de esos seres humanos que está controlando ellos. Pero la buena noticia es que hay poder para romper esas cadenas. El poder que sacó el pueblo de Israel, el cruz de Egipto, el poder que levantó a Jesús de cruz del Calvario de los muertos, ese mismo poder está disponible hoy en día para sanar, para cambiar vidas. El hecho que la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechos nuevos. Quiero recomendar un libro que se llama El cristiano con toda la armadura de Dios, escrito por William Cornell. Y si está interesado en este libro, yo voy a hacer intento de regalar el libro. Pero fue escrito en el año 1655. Es un comentario sobre Efesios 6. Pero es un libro excelente que nos enseña cómo debemos prepararnos para enfrentar esa batalla espiritual que hay alrededor de nosotros. Y leyendo este libro está muy claro que nosotros no estamos manejando solamente con seres humanos. Hay fuerzas atrás de este gobierno, a través de esta gente muy violenta. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que cuando proclamamos el Evangelio hay oposición. Y tenemos que recordar y tener en mente que esa oposición está bien atrás de las fuerzas espirituales en lugares celestiales. Bueno, vamos ahora al punto número 4. Acompáñame en el versículo 34, que dice, entonces levantando de concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de ley, venidero de todo el pueblo, mandó a sacar fuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mire por vosotros lo que vais a hacer respecto a esos hombres. Porque antes de esos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como 400 hombres, pero fue muerto. Y todo lo que obedecieron fueron dispersados. Reducieron a nada. Después de ese se levantó Judas el Galileo en los días de censo y llevó en pos de él mucho pueblo. Preciso también él y todos los que obedecieron fueron desprezados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de estos hombres, porque si consejo a esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si de Dios, no podrá destruirlo, al dejarlo. Tal vez está luchando contra Dios. Entonces, el punto número 4 es que debemos regocijarnos en el sufrimiento porque Dios tiene control. Podemos regocijarnos en el sufrimiento porque Dios tiene control. Este apóstoles estaba en la presencia de la misma gente que había matado a Jesús. Este gobernante es quien mandaron a Jesús a cruz del Calvario. Y este apóstol no sabía lo que iba a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué esta gente, estos sacerdotes, estos gobernantes no hicieron nada? Lo que no sabía los apóstoles, pero sí sabía Dios, que había un hombre entre ellos que se llama Gamaliel. No sé todo de Gamaliel, pero estaba entre uno de ellos. Y lo que podemos ver en este pasaje es que Dios puede usar la misma gente para causar un cambio de opinión.
Dios sabe cómo controlar a la gente. Dios sabe cómo usar a Gamaliel. Y sabe cuándo es tiempo para hablar Gamaliel y cuándo es el tiempo de callar. Y fue Dios quien sostuvo detrás de esta acción de Gamaliel. Los apóstoles estaban bajo control de las fuerzas de maldad, pero estaba sujeto a Jesucristo que pudiera anular a todo. Entonces, Dios, en tu plan maravilloso, usa el consejo de esta persona, Gamaliel, y dice que no mataron, pero sí dieron golpes. Pero interesantemente, es que él estaba gozoso. Estaba contento de haber sufrido por el Evangelio. Dice en la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a ustedes se ha concedido no solo creer en Jesucristo, pero también sufrir por él. Entonces, él estaba dispuesto de sufrir por el Señor. No importaba las consecuencias. Para ellos era un gozo. Y tengo que preguntar a nosotros mismos, ¿estamos dispuestos de sufrir? A veces el sufrimiento nos asusta y salimos corriendo, hasta yo mismo. Pero qué bueno ver este ejemplo. Aquí puede ser demostrada claramente el poder de Jesús resucitado en la vida de los apóstoles. Entonces, en resumen de esta meditación, el día domingo de Semana Santa, es que tenemos el poder de Dios que cambia vidas y restaura relaciones. Tenemos libertad. La palabra de Dios no se puede frenar. Nada y nadie puede detenerlo. A lo mejor va a pensar que está haciendo algo, como Mao pensaba que está frenado la palabra en China, como los indios pensaban que estaba frenando a los misioneros, como pueblo de Inglaterra estaba pensando que está frenando a los predicadores, pero no pueden detener. Hay libertad en el espíritu. Y tenemos que recordar que cuando nosotros somos fieles en compartir las buenas nuevas, vamos a encontrar oposición. Pero tenemos que tener en esta mente, tenemos que estar claros, que cuando nosotros estamos frente a una persona, no pensaba en esta persona, sino pensar en la fuerza detrás de ellos, que está controlando, manipulando. Y cuando nos oramos por gobiernos, cuando oramos por nuestros familiares, amigos, tenemos que entender que ellos están siendo manipulados. Y tenemos que orar y pedir al Señor de abre sus ojos. Y realmente es la palabra de Dios que abre nuestros ojos. Y también tenemos razón de tener alegría en medio del sufrimiento. Jesús es nuestro ejemplo. Si Él estaba dispuesto de sufrir en la cruz de Calvario por nosotros, también nosotros podemos tener gozo. Dice en Hebreos, por el gozo de frente de Él, se fue a cruz del Calvario pensando en lo que Él iba a lograr a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, que iba a librarnos. Bueno, yo quiero dejarle con una promesa y bendición de la palabra de Dios. Así terminando, quiero regalar esta promesa y esta bendición en 1 de Juan 4:4, que dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y ha vencido a este falso profeta, porque Él que está en ustedes es más poderoso de Él que está en el mundo. El que está en los cristianos es más poderoso de todas las fuerzas de este mundo. Oremos. Padre, damos gracias por su palabra.
Gracias que el poder de la resurrección todavía existe. Gracias que está disponible a nosotros hoy día. Señor, estamos agradecidos por la prédica, la palabra de Lucas en este capítulo. Gracias, Señor, que tenemos la confianza que tú vas a cumplir con su propósito de extender su reino. Y ni las puertas de Hades pueden prevalecer contra su reino. Señor, abre nuestros ojos, ayúdanos a entender que en este mundo vamos a tener aflicción, que vamos a tener opresión, oposición. Ayúdanos a entender que atrás de todo esto hay una fuerza tratando de desviarnos. Pero gracias, Padre, que Él que está en nosotros, Jesús, es más grande, es más poderoso que Él que está en este mundo. A ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.